son lenguaje formal, que es el lenguaje básico, lenguaje informal, que es el lenguaje que utiliza expresiones coloquiales. Hay otros tipos de lenguajes, el cual usan una codificación o su propio lenguaje. Es el político, científico y musical, entre otros. El lenguaje cotidiano es el que usamos a diario, es el informal, el que usamos con la familia y se caracteriza por ser un lenguaje espontáneo, relajado y expresivo. El lenguaje técnico es el utilizado por personas científicas y profesionales. El lenguaje verbal incluye el habla y la escritura. El lenguaje no verbal es el resto de los recursos como las imágenes, diseños, dibujos, símbolos, músicas, gestos, tono de voz, etc. El lenguaje mixto es el conjunto del lenguaje no verbal y lenguaje verbal. Lenguaje denotativo es aquel lenguaje que se usa para expresar las cosas con claridad sin utilizar alguna simbología. El lenguaje connotativo es aquel que comunica informaciones, sentimientos de forma figurativa o simbólica. El lenguaje artificial está diseñado para servir a un propósito específico. No verbal son el uso de movimientos corporales que pueden transmitir mensajes e intenciones. El lenguaje gestual es un sistema de gestos y movimientos cuyo tienen significado. El lenguaje no verbal tiene cada vez más importancia dentro de la sociedad actual, ya que cerca del 60% al 70% de lo que comunicamos se realiza de manera no verbal. Los movimientos de la cabeza, la expresión corporal, la orientación de la mirada, el parpadeo, las expresiones faciales, los gestos corporales, señala con el dedo, muecas y otras son formas del lenguaje no verbal. La clasificación del lenguaje no verbal. Kinésica. Corresponde a los movimientos faciales y corporales. Proxémica. Se relaciona con la concepción, estructuración y el uso del espacio, relacionando con la distancia que se establece entre los participantes del proceso comunicativo. Icónica. Incluye imágenes, representación gráfica del objeto. Señales. Representación de un referente por un acuerdo social. Lenguajes gráficos, lenguajes escritos que utilizan imágenes para representar la realidad. Musical. La música es otra manifestación de la comunicación no verbal. Las melodías no necesariamente deben ir acompañadas de una letra para crear un ambiente. Bueno, las características del lenguaje no verbal es una correcta conducta de expresión que dará mejor comunicación y entretenimiento. Cuida el exceso de comunicación extraverbal, puede causar graves problemas. La expresión facial, sonría siempre que su rostro dará un criterio sobre usted agradable. Expresión, transmite de mensaje natural, verbal o extraverbal. Claridad del lenguaje, presenta mensaje de forma de comprensión del receptor. Fluidez verbal, no hace repeticiones innecesarias en el discurso. Y vocabulario completamente extenso. Contacto visual es en el mensaje o palabras o gestos. Habilidad de observación, escucha atenta, la comunicación como mensaje. La percepción debe ser muy exacta, ya que es la comunicación de mensaje, índice de aburrimiento e interés. Relación empática es donde se utiliza la comunicación de tipo de reglas que se emplea durante el intercambio de ideas y de comunicación. Lenguaje paraverbal. Este tipo de lenguaje tiene la doble función de mejorar la comprensión del lenguaje verbal y favorecer la manifestación de sentimientos, emociones y actitudes del habla. El lenguaje paraverbal se compone de una serie de características que complementan el lenguaje verbal. El volumen se caracteriza y se refiere al tono de voz. El tono es la comprensión clara y precisa del exponente. El tono de la voz. No se debe de hablar ni bajo y ni mucho menos alto, por la comprensión de los que están escuchando. Las repeticiones. No decir más de una sola vez la misma palabra. Enlaces. Decir correctamente la palabra para formar una oración correcta. Sonidos. Hablar fuerte y claro. Silencios. No ocasionar
un ambiente de silencio incómodo.